Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a tener nuestra reunión. Espero que hoy, sin ningún tipo de problemas, podamos seguir adelante. Así que le damos gracias a Dios por ser nuestra inspiración y porque el tema sea de bendición para quienes lo escuchen. Bueno. Le llamé que la iglesia detiene al anticristo, el nuevo orden mundial, porque esto pretende ser algo de buenas noticias. No voy, solamente hago una mención a lo que está sucediendo y después quiero poner al cristiano y a la iglesia en su lugar, porque el lugar que nosotros tenemos es un lugar privilegiado que Dios nos dio. Y no es un lugar para que estemos ni asustados ni aterrados, todo lo contrario. Los que se tienen que asustar son los del otro lado. Entonces, pero sí quiero notar, ¿no?, que algo que es bastante evidente, el reino de Satanás y todo eso ha estado expandiendo, exponiendo una especie de poderío y tratando de poner sus bases para establecer el nuevo orden mundial. Ya las viene poniendo hace rato, pero ahora como que aceleraron la cosa y buscan eso, ¿no? Buscan ese gobernador mundial que la iglesia, la Biblia ya hablaba de esto desde principios desde Daniel, está hablando de esto o más también. Así que la época de Daniel. Así que bueno, yo quiero hablar sobre la iglesia al principio, ¿no? Respecto de todo esto. Y quiero recordar o enseñar, si no lo saben, que la iglesia es un término español que está traducido de la palabra eclesia. Eclesia es la palabra griega que apareció en los manuscritos y de la cual nosotros traducimos iglesia. La iglesia no es, o sea, esta iglesia bíblica no es un edificio y se refiere a una asamblea, se refiere a una reunión, los reunidos con un propósito, los reunidos por algo particular. En el contexto cristiano, la iglesia sería la iglesia de Cristo, o sea, sería una iglesia cristiana, es una reunión de creyentes. Bueno, así que todos los que están dentro de esta entidad llamada eclesia o iglesia son los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Por si alguien que todavía no es cristiano escucha esto, le digo que las inscripciones están abiertas. Todavía se puede entrar a esta magnífica reunión o entidad o asamblea llamada eclesia o iglesia. Ahora les voy a mostrar un poquito más de qué se trata esto y por qué digo que somos tan privilegiados, ¿no? Vamos a Romanos 12, 4 y 5. Mientras él va, les cuento que está conformada por muchos miembros y eso es lo que les quiero yo mostrar. La iglesia o eclesia está conformada por muchos miembros. Dice Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahí está. Así que la iglesia en sí no es una denominación. Yo quiero que quede claro, la iglesia en sí no es una denominación. Porque las denominaciones son y han sido separaciones y cosas que han hecho los hombres, ¿no? Pero Jesús estableció la iglesia o la eclesia como la entidad de todos los hijos de Dios. Son todos los que creyeron que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y han entregado sus vidas a Jesucristo de esa manera, porque lo llamaron Señor. Entonces, el tema es que ese conjunto de creyentes
¿no? Que es la entidad de Cristo, la asamblea, está diseminada por todas las denominaciones existentes. Puede ser que en cada una haya muchos verdaderos hijos de Dios. Hay verdaderos y hay falsos. En todas las denominaciones los hay, ¿no? Las denominaciones cristianas. Y esto nos lo dice Mateo 13, del 24 al 30, nos habla, Jesús nos dice con una parábola que esto iba a suceder. Les refirió, Jesús está hablando, otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoger el trigo en mi granero. Así que bueno, la cizaña y el trigo van a crecer juntos, eso ya lo dijo Jesús. Por eso nosotros encontramos que en las iglesias puede haber falsos hermanos y como los hay también verdaderos, gente que ha entregado su corazón sinceramente al Señor. Pero bueno, esto es al fin de la era, Él va a separar lo uno del otro, y cada cual tendrá su destino. A veces a nosotros nos es simple discernir quiénes pueden ser falsos, ¿no? Porque a veces causan gran daño y no tienen vuelta atrás, no sé. Pero otras veces es más difícil discernir. Entonces por eso no nos corresponde a nosotros juzgar, no sabemos quiénes sí, quiénes no. A veces pensamos que no lo son, gente que sí lo son, entonces son verdaderos hermanos. Entonces nosotros lo que tenemos siempre que hacer es mantenernos enfocados en el Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, porque el Espíritu siempre nos va a guiar a toda verdad y nos va a ayudar para que no tropecemos, ¿no es cierto? Si nos quieren engañar o lo que sea. Pero yo a la cristiandad le llamo a no jugar a River y Boca con respecto a denominaciones en este tiempo, porque si la unión hace la fuerza en las instituciones o las cosas humanas, cuanto más en algo tan poderoso como es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es llamada el cuerpo de Cristo, ¿no? Del cual Él es la cabeza, así lo nombra en la palabra. Es también llamado la novia de Cristo. Ya en Efesios 4, cuando hace una referencia al matrimonio y todo eso, hace una referencia incluso haciendo una analogía con Cristo y la Iglesia. Dice que los maridos deben amar a las mujeres como Cristo amó a la Iglesia, que la amó y dio su vida por ella y todo eso. Entonces, así es como se denomina. Bueno, también la Biblia dice que la muerte no va a prevalecer sobre ella. Yo quiero mostrarles que la iglesia es algo grande, algo poderoso. No importa en qué estado haya caído en algún momento, pero la iglesia es algo que Dios estableció aquí para que sea una extensión de Jesucristo. Es su cuerpo, ¿me entienden? Es su cuerpo. Bueno, y quiero que veamos Mateo 16, 18. Porque la Biblia dice que la muerte no prevalecerá sobre la iglesia. Y yo también te digo, está hablando Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero, aclarar porque
en este versículo ha sido un poco malentendido. Yo te digo, tú eres Pedro, dice, y en griego, perdón, en griego la palabra tú eres Pedro, le está diciendo tú eres Petros, que quiere decir tú eres piedra, ¿no? Petros quiere decir piedra suelta, una piedra Guijarros. que uno usa para tirar. Un guijarro, Sí, es una un piedra. pedacito de roca. Pedacito son los que se pueden tirar así. Pero dice Jesús, y sobre esta roca, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, y la roca es otra palabra griega que es Petra. O sea, dice, tú eres Petros, pero sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. O sea, dice una I, pero es como si dijera un pero. Porque, o sea, nunca la iglesia puede estar fundada sobre un hombre mortal, sobre todo cuando está hablando de inmortalidad, porque dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellos. Ustedes saben que el Hades en la mitología griega siempre era un lugar, porque esto está escrito con el idioma griego y hace referencia a eso, al Hades. Al lugar de la muerte. Un lugar de la muerte, donde entonces está hablando de las puertas de la muerte, está hablando. Dice que no van a prevalecer sobre la iglesia. Entonces, ¿cómo va a estar fundada sobre algo mortal como Pedro, que es Petra, una piedra que se puede tirar así al aire? Si ciertamente la iglesia fue fundada sobre el fundamento de Jesucristo, que es quien venció a la muerte, ¿no es cierto? Y que por eso hace que la iglesia pueda entonces tener vida eterna y también pueda vencer a la muerte, porque dice que acá dice, yo edificaré sobre esta roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellos. O sea, la muerte no nos va a vencer a nosotros tampoco, porque a él no lo venció. Entonces, bueno, quiero que quede claro que nosotros, el fundamento de la iglesia, de esta corporación, asamblea, como quieran llamarle, es Jesucristo, lo cual no es poca cosa, porque, viste, a veces las palabras, nos acostumbramos a las palabras y les parece, sí, Cristo, el fundamento, pero pare, porque esto es importante, esa cosa para detenerse, para meditar. Jesucristo, el que venció a la muerte, el que tiene el poder, el reino y toda potestad le ha sido dada, ese es el fundamento de la iglesia a la cual cada creyente pertenece. Nosotros tenemos que tomar el lugar importante que se nos ha dado. No podemos menospreciar lo que Cristo hizo en nosotros. Miren que no estoy hablando de enorgullecerla por nosotros mismos, sino del lugar que Cristo consiguió para nosotros y donde nos puso. Y si reemplazamos la palabra, este versículo dice, y yo también te digo, que tú eres una piedrita, y sobre esta roca, refiriéndose a Jesús mismo, él se estaba refiriendo a sí mismo, edificaré mi iglesia. Y eso hace la diferencia de donde se construyeron un montón de doctrinas erróneas. Sí, como si Pedro fuera... Si nos vemos después, bueno, sin hacer juicio de valor, pero después vemos que Pedro era una persona muy, muy cambiante de carácter. Entonces difícilmente el Señor podría decir, sobre ti voy a fijar mi iglesia. Claro, era un ser humano. Cuando era un ser humano, o sea, tenía las falencias como que cualquiera de nosotros puede tener. Claro, sería una locura sobre un hombre estuviéramos fundados. Así que, bueno, Él venció, nosotros venceremos con Él. Y estamos fundados sobre esa roca. Y si alguien quiere ahondar también más sobre el tema de la roca, porque a lo mejor alguien creció pensando de que Jesucristo no era la roca sino Pedro, yo quiero que pueden fijarse, 1 Corintios 10:4, pueden fijarse en Lucas 6:46 al 49, que hablan un poquito más de todo esto también. Así que bueno, ahora ya sabemos dónde está edificada la iglesia. La iglesia está edificada sobre Jesucristo. Así que bueno, se entiende mejor por qué somos una extensión de Jesucristo, porque Él es nuestro cimiento. Me acordé del himno viejo. El cimiento de mi fe, solo Jesucristo es. Sí. Porque roca eterna es Él, que ninguno moverá.
Bueno, y dice, bueno, y entonces nosotros, fundados sobre esta roca, se nos han dado magníficas, grandísimas promesas. Se nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Yo quiero que pongamos todo esto en consideración. Nos hizo participantes de la naturaleza divina. Somos una extensión de Él, una extensión del reino de los cielos, porque es por medio de nosotros que Jesús hace y Dios hace sus obras. Yo grabé en el otro video, en otro anterior, que Dios siempre había obrado a través de personas para hacer sus obras en la tierra, siempre, y en este tiempo está la iglesia acá. Así que bueno, tenemos el nombre más grande, el nombre que prevalece por sobre todos los nombres. El nombre de Jesucristo está por encima del nombre cáncer, está por encima del nombre coronavirus, está por encima del nombre de SIDA y de todas las enfermedades que se puedan creer. El nombre de Jesucristo está por encima del nombre de todos los poderosos que se creen que son dueños de este mundo. El nombre de Jesucristo está por encima y por encima. Entonces, es el nombre por el que dice la Biblia, que por el cual se arrodillan todos los que están en el cielo y la tierra, y debajo de la tierra todos tienen que decir, tienen razón, se tienen que arrodillar, se tienen que inclinar hasta este nombre, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que nosotros podemos orarle a un enfermo y en el nombre de Jesús sé sano. Podemos dar esa orden y que se cumpla, porque estamos ordenando en el nombre más grande que existe, que se revierta una situación, y esto tiene que suceder si lo pedimos creyendo, claro, como dice la Biblia, porque hay gente... Bueno, después tenemos otra cosita más. Jesús dijo en Juan 14:12 que todo aquel que en Él cree, dice, podrá hacer sus mismas obras y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Entonces imagínense eso, piensen en eso. Dijo que mayores obras, incluso las mismas obras y aún mayores que de las que Él hizo, podemos hacer porque Él fue al Padre. También dijo en Lucas 10:19, Jesucristo mismo, dice que Él nos daba potestad para pisotear serpientes, hollar, dice que es pisotear serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos iba a dañar. ¿Ven que esas son cosas que nosotros tenemos que entender, internalizar, recapacitar, meditar? Porque dice sobre toda fuerza del enemigo. Si ahora estamos viendo las fuerzas del enemigo, ¿ustedes piensan que la iglesia no tiene poder contra esto? Si acá dice que tenemos poder contra toda fuerza del enemigo y que nada nos va a dañar, ¿no? Porque qué cosa, ¿no? Que por más que estas palabras están escritas desde que nacimos, las estaban en estas Biblias. Todos nosotros, desde que nacimos, estas Biblias estaban escritas y estas palabras estaban ahí. Y sin embargo, el mundo grita cosas y les creemos más al mundo, y creemos que después de esta peste va a venir otra peor, y que después de qué sé yo, que va a venir, están pidiendo el gobernador mundial, y que van, qué sé yo, puede ser que esté preparando cosas el enemigo, pero acá tenemos una palabra nosotros que está ahí desde siempre diciéndonos que nos da potestad a todos los creyentes para hacer sus mismas obras, y dice que también sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos va a dañar. Entonces no tendríamos que estar creyendo esto. Después de todo, es Jesús el que hablaba. Es mayor que todos los que están planeando cosas, o no, o los que mienten, o lo que sé yo, es mayor. Así que, bueno, Efesios 2 también nos habla de que nosotros tenemos y estas cosas no es que lo hablo porque lo tiene la iglesia en general, esto cada uno que conforma la iglesia puede hacer su misma obra, cada uno que conforma la iglesia tiene este poder para aullar serpiente, escorpión y sobre toda fuerza del enemigo sin que nada lo dañe. Entonces, ahora estamos también viendo acá, cada uno de los miembros de la iglesia tiene la supereminente grandeza del poder de Dios actuando en nosotros. El poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, eso está habitándonos a nosotros.
pero ¿cuánto tiempo habrá estado encerrado? Que en vez de envalentonarnos cuando vienen estas situaciones, nos acobardamos por lo que escuchamos por la tele y las noticias y los videos y todo lo que se manda en WhatsApp, ¿no? Miren, con muy poco menos, con menos, los hombres del Antiguo Testamento hicieron proezas. Digo que por menos porque ustedes saben, después de que Cristo murió y resucitó, se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, pero esto no es algo que ellos todavía tuvieran, ellos eran siervos de Dios. Entonces, estamos en mejor condición. Les cuento algo, quiero recordar que además de las cosas maravillosas que vemos de sanidades y todas estas cosas que vivimos, o que vemos también en la Biblia, las respuestas de Dios y todas las cosas lindas, en la primera época de la iglesia, esto está en Hechos 5, hubo un matrimonio llamado Ananías y Zafira, que en medio de este gran mover de Dios que fue la primera iglesia, esa gloria que estaba en ellos, se les ocurrió mentirle al Espíritu Santo sobre la venta de una casa, que no era una mentira absolutamente innecesaria. Y Pedro los reprende por eso, y cae muerto por este asunto Ananías, y después cae muerta Zafira. Esto dice que causó temor sobre todos de la iglesia, los de adentro y todos los de afuera que se enteraron de eso tuvieron temor de lo que se movía en la iglesia, ¿no? O sea que, fíjense ustedes que no es poca cosa la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es algo grande, tenemos que levantarlo en nuestros corazones, nos hemos acostumbrado a estar apocados y no es así esto, no es así. Entonces, acá esto dice en Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No era poca cosa. Así que bueno, fíjense ustedes que en esa época estaban sucediendo de manos de las creyentes un montón de cosas. Ahí en Hechos ustedes ven, Pablo fue picado por una víbora, no se murió, la gente esperaba que se muriera, qué sé yo, y él se sacudió la víbora de la mano, sí, la puso en el fuego, nada le pasó, y entonces todos los de la isla que lo vieron dijeron, es un dios, o sea, no podían creerlo, no les pasó nada. También hubo transposiciones, Felipe fue traspuesto de un lugar a otro para predicar el evangelio, hubo también, bueno, las sanidades milagrosas, resucitación de muertos, todas esas cosas eran la moneda del día en la iglesia del primer siglo. Así que, pero con todas esas cosas también podemos ver el tema de la autoridad. Miren este relato en Hechos 13. Hechos 13 del 4 al 12, para que vean un poco también el poder de autoridad que Jesús dijo que podíamos hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Qué es eso de que cada vez que haya algo del diablo nosotros nos arruguemos y pensamos, uy, qué sé yo, qué lío? Pero miren este relato de Pablo, lo que pasó. Ellos entonces, está hablando de Bernabé y de Saulo, que bueno, después sería llamado Pablo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salaminas, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo,
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Ha visto? ¿Quién tiene que ser la víctima entonces? Fíjense lo que pasaba acá. ¿Quién terminó siendo la víctima? Porque por más que Pablo tenía oposición y cosas, pero se le apareció este brujo ahí y no lo quería dejar escuchar la palabra de Dios a este hombre que dice que quería escuchar. Y Pablo directamente, ¿cómo? No sé, palabra del Señor, mandó así, Dios es tu mano, la mano de Dios está contra vos. ¡Epa! ¡Qué tremendo! O sea, y esto se mueve en la iglesia, esto se tiene que estar, esto late dentro de la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Así que, bueno, con todas estas cosas, porque hay mucho más para decir, ¿no? Pero podríamos estar toda la noche hablando de las maravillas y las cosas que la iglesia tiene y que Jesús le legó a la iglesia para que sea su representante, porque el representante no es un hombre en la tierra, les cuento, según la Biblia, es la iglesia a quien él le extendió la representación del reino de los cielos para que haga sus obras, porque es a la iglesia a la que le dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ser discípulos en todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautícenlos, y qué sé yo, le dijo a toda la iglesia, todos los discípulos de Cristo. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Todo aquel que aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ¿sí? Y la palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ese mismo Jesucristo es el que nos ha dado la autoridad para llevar la palabra al mundo. Amén, así es. Así que, entonces, bueno, nosotros estamos acá con un encargo muy grande. Ya les comentaba que fuimos llamados embajadores, soldados, en nombre de Cristo, para que llevemos esta tarea de llevar más gente al reino de Dios y que puedan salvarse, que puedan ellos pasar para este reino y no estar a merced de todo esto que viene, de esta oscuridad que viene. Dios los quiere, Dios los ama y Él desea que entren en la familia de Dios y que puedan recibir todo lo que Jesús ganó para ellos. Y todo esto son obras de amor. Hay sanidad, hay liberación de los tormentos, hay paz que fue ganada en la cruz del Calvario para cada uno que crea, hay protección, con lo cual uno puede estar tranquilo de que Dios nos va a guardar. Así que, bueno, hay conspiraciones, pero ¿qué pasó con la iglesia que antes causaba temor a los de afuera y a los de adentro con las cosas que sucedían? ¿Y qué pasó? Que ahora se tiene miedo o está asustada de que por ahí hace las cosas o ora motivado por el miedo a lo que dicen, a lo que se escucha. ¿Qué es lo que pasó? Yo voy a decir una cosa: el gran gigante que es la iglesia de Cristo en el mundo se adormeció. Y por eso es que ahora los demonios juguetean al gobierno mundial y a hacer todas, a crear pestes y qué sé yo. Pero es porque la iglesia se adormeció. Pero bueno, ¿por qué se adormeció? Bueno, porque andaban con tanto poder, andaban bien, y el diablo agarró y primero quiso asesinar a los primeros cristianos, dijo, son boleta todos, y todos los imperios romanos que hubo en aquel tiempo mataban cristianos, los metían ahí con los leones para que se los coman vivos, eran un espectáculo para la gente. Bueno, pero se multiplicaban, y entonces al final, está bien, cambió la táctica,
Y entonces lo que hizo fue, plantar, como decíamos hoy, mucha cizaña entre la iglesia, mucha cizaña, espíritus religiosos. Y los espíritus religiosos fueron opacando la iglesia poco a poco, con mentiras, con cosas. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que a la iglesia hoy lo mantuvo dormida? Justamente por la acción de estos espíritus religiosos. Y son argumentos. Siempre las palabras, es una guerra, las guerras son entre palabras. Y es como que los espíritus religiosos, esa cizaña que se metió en la iglesia y produjo doctrinas, opacaron el conocimiento de Dios y la identidad del cristiano en principio. Opacaron el conocimiento de su palabra, de Jesús y del Espíritu Santo. En lo más así actual, los espíritus estos nos dijeron cosas terribles, nos dieron vuelta las cosas y nosotros se los creímos, porque nos dijeron que las cosas malas venían de Dios o que Dios las permitía. O sea que si uno se ponía a meditar y pensar en ese tipo de cosas, podía llegar a pensar que Dios y el diablo se daban la mano y decían, sí, a este lo tengo que educar, así que sí, mandale una enfermedad, dale. Parece que hacían eso. Y Jesús dijo, el diablo no tiene nada en mí, él no tiene nada en mí. Es el enemigo número uno de Dios y él es el que quiso, diablo que ha querido destruir la creación de Dios. Sin embargo, los espíritus religiosos nos hicieron creer por una temporada muy larga que Dios era el causante de todo lo bueno y lo malo que pasaba, y mientras el diablo estaba tomando sol en la playa y no hacía nada, porque la verdad que si Dios hacía todo, el diablo no hace nada. Entonces cada cosa, enfermedades, muertes, desastres naturales, no sé, todas las cosas, abusos y todo, han hecho del nombre de Dios, realmente han hecho como que es el causante de todo, no sé, un asesino intelectual, no sé, porque parece que está de acuerdo con todas esas cosas feas porque está enseñándole cosas a la gente, ¿no? Entonces, no quiero ofender a nadie, yo lo que quiero es que nos despertemos de esto, porque la gente que él ama, ¿no? Miren que nadie que ame a un hijo le haría para enseñarle cosas tan horribles como las que se ha enseñado que Dios permitía o que nos hacía para que nosotros aprendiéramos algo. Así que lo que se logró con esto es que la gente, el cristiano que ama a Dios, agarrara y dijera, está bien, si Dios lo permitió, yo me lo banco, me lo soporto, por algo es. Entonces se aguantaban la enfermedad, se dejaban morir, no peleaban siquiera con eso porque pensaban que era de Dios. Y cuando Dios nos dio a nosotros todas las armas para que nosotros peleáramos por todas esas cosas, nos dio el Espíritu Santo, nos dio el nombre de Jesucristo, nos mostró cómo Jesús es el ejemplo máximo de Jesús, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, y la gente resignándose. Pero es prácticamente como la doctrina de Alá. Si Dios quiere va a curar, si Dios quiere no lo va a curar, hacia Alá dicen ellos. Pero es todo lo contrario esto. Si Jesús nos enseñó cómo mover la montaña, nos dijo que si le hablas a la montaña y le decís que se vaya afuera y vos crees lo que está diciendo, lo que vos digas te será hecho. Y encima dijo cualquiera podía hacer esto. Y en ese cualquiera puede hacer esto, creo que a veces la nueva era nos ha ganado porque han hecho, han hablado, han dicho las cosas y han tomado cosas que pertenecen a los hijos porque a nosotros nos cayó el espíritu de religiosidad. Pero bueno, si ustedes se ponen a ver, ¿no? O sea, en lugar de ver como está escrito en la Biblia, este es un mundo caído. El mundo caído es porque desde la caída de Adán
está corrompido todo por el enemigo, y el enemigo anda detrás buscando a quien devorar, y nos ha estado causando estragos y muertes y cosas innecesarias antes de tiempo, por mucho tiempo. Y los hermanos no hemos peleado justamente por eso, porque pensamos que era Dios. Pero hay hombres que se sobrepusieron a esto. Si ustedes leen los generales de Dios, ustedes van a ver, por ejemplo, hombres como John G. Lake, que se le estaba muriendo la esposa y que le decían que bueno, que la voluntad de Dios y no sé qué. Y en un momento se enojó tanto con Dios porque pensaba que era Dios, que agarró la Biblia y la tiró al fuego. La tiró así en un arranque de ira porque se le estaba muriendo y ya no sabía más qué hacer. Y cuando se cae la Biblia, se le abre en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús, y ahí se dio cuenta. ¿Quién mata, hurta y destruye? El enemigo, el diablo. ¿Quién da vida y vida en abundancia? Jesús. Entonces ahí se da él cuenta y él dice, no, esto no puede ser más. Y ahí es donde llama a Dowie en ese momento y le pide, dice, mi esposa tiene que sanar, bla, bla, bla. Bueno, la esposa sana finalmente y estaba, pero a un paso, y la esposa sana. Pero si él no se hubiera dado cuenta, esto hubiera pasado, si se hubiera quedado con el espíritu de religiosidad y todo eso, de que, y bueno, así es, es todo un tema, pero bueno, no importa, lo que ha pasado, pasó. El tema es que ahora nos despertemos a quienes somos, tenemos una identidad en Cristo que nos hace, que nos pone en un lugar de autoridad contra todas las obras del enemigo y que nada nos dañe. Esas son las palabras que tenemos que creer. Smith Wigglesworth también en los generales de Dios peleó un poco contra esto. Cuando él se murió alguien, se murió la mujer de un vecino, creo, y lo llaman a Wigglesworth. Y él, como era un creyente, no sabía qué hacer, agarró y entonces llamó a un pastor, un creyente medio nuevo, llamó a un pastor y el pastor dice, Dios, consuela, no sé qué, dijo, no, pegó un grito y entonces dice que agarró a la mujer de acá, del camisón y la pegó contra la pared y le dijo, en el nombre de Jesús, te despertás, y esa mujer se resucitó de los muertos. Sí, un poco violento. Pero la resucitó. Bueno, lo que pasa es que Wigglesworth era una persona muy, muy sencilla. Muy sencilla, no sabía leer ni escribir. No sabía leer ni escribir. Entonces lo que él le mostraron en la palabra, él lo creía. Era tan sencillo como eso. La fe de un niño. Es la fe de un niño. ¡No! Así que, bueno, entonces ellos se repusieron a estas doctrinas y brillaron en su época. Y hoy por hoy todos dicen, ay, Wigglesworth, ay, John G. Lake. Pero fíjense lo que ellos creyeron, lo que ellos veían y lo que ellos desecharon. Ya estamos hablando de gente porque ellos se despertaron. Gente que creía en la palabra, gente contemporánea. Claro, ya estamos hablando de gente de 1900. Y hacía las obras de Jesucristo. Y hay tantos otros, T.L. Osborne, hay tantos de ellos que vivieron de esta manera, ¿no? Que hoy en día también. Y que viven todavía, que hay muchos hermanos que tienen hoy, gracias a Dios, la iglesia está despertando y con este virus y con esto se dieron cuenta que es algo del diablo. No es que Dios lo mandó, el diablo mandó todo esto y se están dando cuenta y se están poniendo las pilas, están buscando a Dios. Yo me alegro que esté pasando esto. Es las cosas malas y que Dios las transforma en algo bueno finalmente, porque a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Algún día teníamos que despertar. Así que todo esto que hizo a los cristianos resignados, que perdieron el brillo, ¿no? Y que sometió a la iglesia a todas las obras del diablo, que todo lo que les quiso hacer, esto también a todo esto, ¿no? Que opacó la iglesia y todo eso, surgieron también doctrinas que incentivaban a la gente a andar en la carne y no andar en el espíritu, ¿no? Lamentablemente también, entonces, en lugar de llevar a la santidad a los creyentes y crucificar la carne, como es lo que dice la palabra, tenemos que crucificar los deseos engañosos de la carne, las pasiones desordenadas y todas esas cosas que nos mantienen agarrados a este mundo. Dice que nosotros tenemos que crucificar todo eso y nosotros tenemos que empezar a dejar que el Espíritu Santo crezca en nosotros.
Esto es lo mejor que nos puede pasar, es la paz en nuestras vidas. Llenarnos de la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios. Que además de esto, yo digo, si nos estamos alimentando con las noticias y si nos estamos alimentando con los videos, que yo no digo que no sean ciertos, pueden ser todos ciertos. Hoy por hoy, la verdad, todo puede ser, que de las teorías conspirativas y todo eso, yo te digo que tu alma se va a entristecer, se va a amargar, se mustia. Pero si ustedes se ponen la vista en esto, ¿no?, que nos dice quiénes somos y todo lo que tenemos en Jesús, ustedes van a empezar a brillar, porque tenemos que mirar lo que Jesús, lo que Dios quiere hacer en esta época y no lo que el diablo quiere hacer. Ya sabemos que Él siempre mire donde vean hurtar, matar y destruir, ahí está el diablo, es de Él. Entonces eso tiene que quedar claro. Juan 10:10 separó las aguas y eso es lo que vio John G. Lake. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús, yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Son dos cosas distintas. Si alguien quiere saber cómo es Dios, miren a Jesús. Él es la mayor manifestación de Dios. Jesús caminó la tierra para traer sanidad, liberación. Él siempre hizo el bien a todos los hombres, anduvo sanando. Nunca lo vieron a Jesús enfermar a alguien, nunca lo vieron. Entonces, miren a Jesús y van a saber cómo es Dios. Esa es la mayor y sencilla cosa. Dice también la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Son tantas las escrituras que aclaran que Dios es bueno y tiene una buena voluntad para con nosotros, que no sé, es increíble que hayamos creído lo otro. Dice también en Romanos 8 que por amor a nosotros Él dio a su Hijo. Dice, ¿y cómo, si fue capaz de dar a su Hijo, no nos dará también con Él todas las cosas buenas? Dice, si Dios está por nosotros, si es a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Tantas escrituras tan lindas. Y nos embaucaron, así como lo embaucó. ¿Sabes por qué nos embaucaron? Porque la iglesia tiene brillo y tiene un poder muy superior, porque es una extensión del reino de Dios, de Jesucristo en la tierra. Entonces nos engañaron como engañaron a Adán y Eva y nos dejaron dormidos, resignados. La resignación nos dejó así. Entonces dejemos que todo pase. La dejamos, porque es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos pasó. Pero bueno, yo con todo esto tengo una buena noticia. El poderoso gigante dormido, el cuerpo de Cristo, la novia de Jesús, se está despertando. Y eso es una gran noticia. Los acontecimientos, todos estos acontecimientos malvados, Dios los vira en algo bueno para la iglesia, porque ahora se está despertando. Y entonces, ahora de acá lo del título. Yo quería mostrar todo lo que la iglesia tiene, todo lo que ha sido puesto y lo que la iglesia ha sido, para que cuando leamos esto entendamos a quién se refiere. Primera de Tesalonicenses 2, 1, vamos a leer del 1 al 8. Porque acá se genera como un pequeño misterio. Pero a mí no es, pero para muchos causó muchas posiciones esto, pero veamos. ¿Dónde? Segunda de Tesalonicenses, sí. Del 1 al 8. ¿2? Sí, 2 del 1 al 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, de que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor se refiere a la ira de Dios. El día de la ira de Dios está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Entonces, fíjense las características. Acá tenemos, dice Pablo, ¿no os acordáis? Cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto. O sea, la figura de este personaje existe en la Biblia y es hacia donde quieren ir. Al globalizar todo, ya viene este misterio de la iniquidad, ya se estaba dando desde la época de Pablo y viene queriendo avanzar desde que empezó la iglesia. Y ahora pegó un salto, ¿no? Con todo esto, ha pegado un salto, porque el hecho de querer hacer caer de alguna manera las economías mundiales y todo esto tiene bastante que ver. Pero acá dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo detiene, lo detenía en ese momento. Y ahora que estamos justo en el tiempo, lo va a detener, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, el anticristo se va a tener que manifestar, pero a su debido tiempo. No todavía no se va a poder manifestar. Se están apurando. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no? Solo que hay quien al presente lo detiene. Lo vuelve a decir, hay al presente alguien que lo detiene. Hasta que a su vez se ha quitado del medio, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces, el misterio de la iniquidad avanza, pero el anticristo no puede manifestarse porque hay algo que lo detiene. Ahora acá no dice qué es lo que lo detiene. Ahora yo les pregunto, si la iglesia es una extensión, algo que está fundado sobre Cristo, si es lo que trae el cielo a la tierra, si les fueron dadas todas esas promesas, que la naturaleza divina, somos partícipes de la naturaleza divina, que tenemos el nombre más poderoso que todos los nombres, y todas las cosas que les he citado, y el temor que causaron a los demonios en su momento, ¿no? Que fue capaz de dejar a uno ciego porque se opuso, y que incluso cayeron muertos los que mintieron. Ustedes imagínense que nosotros tendríamos que estar realmente asustando al diablo, pero con mucha más fuerza que lo estamos haciendo. Pero de todas maneras la iglesia se está despertando y esto viene en el que vamos a dejar de ser víctimas nosotros y él y todos sus demonios van a ser las víctimas nuestras. ¿Por qué? Porque la iglesia se está despertando y está tomando su lugar. Eso es lo que viene de bueno. Y por eso no puede ser otro que la iglesia, porque cada uno de los componentes de la iglesia está cargado con el Espíritu Santo, con la supereminente grandeza del poder de Dios, el nombre de Jesucristo y todas las maravillas que nos fueron conferidas y que hemos dejado que se dormidas, porque hemos creído unas mentiras. Pero ahora que estamos saliendo, nosotros no tenemos que tener temor, nosotros tenemos que estar ahora orando, que Dios nos revele todo lo que ha puesto en nosotros, quiénes somos, que podamos acceder al conocimiento de Dios, que tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, dándole gracias a Dios porque todo eso está en nosotros, que se manifieste en nosotros, que el poder de Cristo se manifieste en nosotros para lo que Él quiera. Necesitamos ser vasijas limpias, purificadas, para que el Espíritu del Señor se manifieste íntegramente a través de nuestras vidas. Eso es lo que Él necesita de nosotros hoy para que toda esta cosa se desvanezca, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un propósito en esto. Algo más que no dije. Además ahí dice que va a ser hasta que eso que lo detiene sea quitado del medio. Dice, no se va a poder manifestar. Y lo único que yo les digo que sabemos que va a ser quitado del medio, está escrito en la Biblia, es en 1 Tesalonicenses 4, que dice que la iglesia va a ser arrebatada. En determinado momento, cuando Dios disponga que ya hayamos cumplido nuestra misión en la tierra, de llevar el Evangelio a todas las naciones, como dijo Jesús en Mateo 24, Mateo 24 dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y después de esto vendrá el fin. Entonces, hasta
que se cumpla esta situación, ahí nosotros vamos a ser quitados de acá. Cuando seamos quitados de acá, entonces este personaje va a tener libre acceso a manifestarse en su totalidad, y bueno, se va a oponer a todo lo que se llame Dios y se va a querer sentar en el templo de Dios, que seguramente es el tercer templo que se debe estar por reconstruir en cualquier momento, porque los tiempos están bastante avanzados. Así que, bueno, y este es el tema, ¿no? Que nosotros en este tiempo nos tenemos que estar concentrados en qué es lo que Dios quiere, lo va a hacer, porque Dios va a responder a esto, Dios va a responder a esto que está pasando. Pero necesitamos nosotros enfocarnos en Él, en lo que Él quiere hacer. Necesitamos nosotros purificar nuestras vidas, para poder ser conductos de Él. Porque miren, las cosas que nosotros no entreguemos al Señor nos hacen débiles. Todo lo que nosotros, por ejemplo, si yo tengo falta de perdón, por ejemplo, no puedo perdonar a alguien o lo que quiera que sea, el Espíritu Santo me muestra por medio de algún hermano, por medio de mí mismo, solo así me dice, tenés que perdonar, y yo no puedo perdonar, no puedo. Bueno, en eso el enemigo tiene una, ¿cómo decirte? Una manija por donde agarrarte y hacerte zamarrearte así. Entonces, en la medida que nosotros vamos muriendo a esas cosas nuestras, entonces nos vamos purificando y vamos teniendo menos lugares de donde el enemigo nos pueda zarandear. Cualquier cuestión que sea una debilidad, no sé qué más podemos tener, adicciones, pensamientos que te condenan o que te... Exactamente, condenación. Eso es otra, cuando la gente vista dice algo, ay no, qué sé yo, y está con esa... En realidad somos llamados a vivir por fe y a poner fe en la palabra y a vivir por fe, y es algo que ya está disponible y que tiene que ver con nosotros. Nuestra vida comienza donde Él la finalizó, Él ya cumplió todo y nosotros caminamos en fe en eso y vivimos en fe en eso y listo. Claro. No tiene que ver con lo que fuimos, con lo que hicimos, con lo que no hicimos. Es algo que ya nos transformó, nos revirtió todo a nuevo y... Eso, exacto, y a veces es una cuestión de orgullo, porque yo ya fundé mi personalidad y todas mis cosas en las cosas que me pasaron, en mis gustos, ¿no? Yo tengo que entregarle al Señor todo aquello con lo que el enemigo me pudiera zarandear, porque de esa manera, ¿sabes qué? Morimos. Cuando vos morís realmente y es cuando realmente vivís, así dice la palabra, es lo que quería enseñar el otro día y se me cortaba cada rato, ¿no? Será importante eso. Entonces, porque el Señor entregó toda su vida para que vos puedas vivir. Y ahora nosotros tenemos que entregar toda la nuestra para que Él pueda vivir en nosotros. Entonces, no es que vos te vas a perder, no, es Cristo y vos van a ser. Y vas a caminar en gozo, en poder, en santidad. Vas a caminar en realidad en lo que realmente sos. En lo que realmente fuimos creados para hacer. Sin trastocamiento, no sé si existe esa palabra, del diablo y del mundo y de lo llenos que estábamos de todas las cosas. De este mundo. De este mundo. Claro, porque, viste, nunca se cansa el ojo de ver, el oído de oír. Es todo un tema. Nunca estamos saciados así, pero el Señor, con su amor, con todo, es realmente la vida para la que fuimos creados a vivir. Así que bueno, yo les animo a eso, a estar pendientes de lo que Dios va a hacer, de preguntarle, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué pieza del rompecabezas soy yo en esta movida de la última parte, de los últimos tiempos? ¿Qué querés? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algo que tengo que dejar? ¿Me tengo que purificar de algo? Porque a veces no sabemos. Y David era en esto, fue hábil. Él le preguntaba, Señor,
Muéstrame los errores que pueda tener, aún los que me son ocultos, para que Él pudiera corregir o entregarlo o arrepentirse de ello. Arrepentirse es cambiar, ¿no? No es ponerse a llorar ni condenarse, es cambiar. Con ayuda de Él, ¿no? No con nuestra fuerza. O sea, con la ayuda de Dios, claro. Es ponerlo ahí, entregarlo al altar y decir, camino con vos. Y nada, y estando en contacto con Él, como que Él nos va ayudando, nos va limpiando, sí, nos va llenando. Exacto. Así que bueno, les dejo esto y vamos a orar para terminar. Vamos a orar por estas cosas. Dios no quiere que andemos en temor. Él quiere que estemos en fe y en esperanza, porque tiene grandes cosas planeadas. El Evangelio va a llegar a todo el mundo a través de nuestras vidas, así que nos está preparando grandemente para todos los que tomaron la cuarentena esta como un retiro espiritual para conectarse con Dios y todo eso. Y todavía queda más cuarentena, así que los que no empezaron pueden empezar. Y bueno, tomar tiempo para estar con Dios y purificarse y todo eso. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, te doy gracias por la iglesia, porque es algo maravilloso que vos estableciste en esta tierra para que pudiéramos hacer tus obras, traer el cielo a la tierra, que sea hecha tu voluntad, así como es allá en el cielo, que sea acá también, que allá no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay ningún mal, Señor. Así que gracias porque nos pusiste a nosotros para ser embajadores, mensajeros tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias por despertar a la iglesia, gracias por despertar los corazones de cada hermano que corresponde, que compone la iglesia de Cristo en este tiempo. Gracias, Señor, por revelarte a sus corazones, por revelar los propósitos de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por movilizar, Señor Padre Santo, y desterrar todas las cosas viejas, las raíces de amargura, Señor, los temores, todo eso sea arrancado de las vidas de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Yo echo fuera el espíritu de temor en la iglesia, echo fuera en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, el espíritu de temor en la iglesia, lo echo fuera. En nombre de Jesucristo, declaro libertad de pensamiento, libertad en el alma, libertad en todo el ser, para poder entender y comprender quiénes somos, quién sos vos, Dios. En el nombre de Jesús, declaro vida sobre la iglesia. Declaro que el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras almas, todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, declaro el Espíritu Santo moviéndose en la vida de cada uno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque los oídos de la iglesia se abran. Los de cada hermano, los míos, los de todos, Señor, en el nombre de Jesús, sean abiertos los ojos, los oídos de la iglesia, porque en este tiempo, Señor, necesitamos verte, necesitamos oírte para hacer tus obras, Señor, lo que vos querés que hagamos, Señor Padre Santo. Gracias por ser el estratega de este ejército también, porque también somos soldados. Gracias, Señor, por darnos tus estrategias. Gracias, Señor Padre Santo, por quitar toda ansiedad de nuestras vidas. Echo fuera el espíritu de ansiedad en el nombre de Jesús. En toda la iglesia, en el nombre de Jesús, sea libre de la religiosidad, sea libre de la ansiedad, en el nombre de Jesús. Seamos establecidos como lo que somos, participantes de la naturaleza divina, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te alabo, Señor, y te bendigo, porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias, Padre, porque sabemos que lo que viene es increíble, que no sé, nunca nos lo vamos a imaginar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque nos vas a sorprender con tu movida de ajedrez, que va a ser única, porque tu estrategia es inigualable. Así que en el nombre de Jesús,
tiemblan los diablos, tiemblan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu poder, por tu amor. Gracias porque vos nos abrazás en este tiempo y te revelás profundamente a cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno.